Muy buenos días a todos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Muy bien. Hay un dicho que dice, martes, ni te cases ni te embarques. Bueno, ese es un dicho que todos los tienen en sus labios, todo el mundo. Pero para nosotros, sea lunes, sea martes, sea miércoles, sea jueves, sea viernes, sea sábado, sea domingo, y aun cuando nuestros días tienen nombres paganos, es el día del Señor. Todos los días es el día del Señor. ¿Por qué? Para nosotros los cristianos todos los días son de bendición, porque nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Así que dice el apóstol Pablo que algunos hacen diferencia de días, otros no. Para unos los días son especiales porque son sabbats o shabbats. Para otros dice todos los días son iguales. Yo creo que un pensamiento correcto acerca de los días es ese, de que todos los días son iguales, todos los días son los días de dar gracias, todos los días son los días de salvación, todos los días son los días de Dios, todos los días son los días de agradecimiento, todos los días son los días que nosotros debemos venir a Dios y decirle, thank you Lord, gracias Dios mío por este nuevo día. Así que todos, unámonos todos para decir, gracias Señor por este nuevo día. Algunos solo celebran el día de su cumpleaños. Hermano, para mí todos los días es mi cumpleaños. Todos los días es mi cumpleaños. ¿Por qué? Porque todos los días estoy siendo renovado. Todos los días recibo de Cristo. Todos los días recibo ese alimento. Todos los días recibo ese suministro de vida. Muy bien. Estoy emocionado, ¿verdad? Ya se dieron cuenta. Ya me di color. Gracias a Dios. Yo quiero vivir siempre emocionado. Yo quiero vivir siempre contento. Yo quiero siempre ser agradecido con Dios. No importa si se nos está derribando el mundo. Ayer cuando empecé a predicar me puse a pensar en la situación del mundo, cómo el mundo está convulsionado en una hecatombe, cómo el mundo está tan perdido. Pero gracias a Dios, porque nosotros los cristianos, nosotros los que tenemos a Cristo en nuestro espíritu, para nosotros es algo que no nos asusta, que el mundo esté tan perdido y tan corrupto y tan lleno de maldad, violencia, terrorismo, etcétera, etcétera. Porque para nosotros cada día el Señor se está formando más y más y más en nosotros. En un momento dado dije que el mundo está destinado y predestinado para corromperse a lo máximo. Y nosotros los cristianos estamos escogidos y predestinados para limpiarnos hasta lo máximo. De tal manera que el mundo está corriendo una carrera y nosotros estamos corriendo otra carrera. Dale gracias a Dios que tú estás en la carrera de Cristo. Amén, hermano. Amén, hermano Alex. Buenos días, hermano Alex. Alex Estrada. Dios lo bendiga, mijito. Dios bendiga a todos. Quisiera saludarlos a cada uno por nombre, pero se me va todo el programa. Y estamos estudiando acerca de José. Hoy vamos a hablar el segundo punto. Se recuerda que le dije que por lo menos esta lección tenía 6 puntos. Y voy a ir uno por uno para que entendamos la bendición que nos quiere Dios dar y revelar a través de José. José es un personaje que ya entendimos, que es el que representa un aspecto reinante de una vida madura. José representa el aspecto reinante de una vida madura. ¿De quién fue la vida madura? De Jacob. Jacob maduró a través de José. Por eso nosotros debemos de entender, y lo dije y lo expliqué anteriormente, que nosotros somos una corporación. Todo lo de Dios es corporación, todo lo de Dios no es individual. Todo lo de Dios es para un conjunto de personas. Dios mismo es Elohim. Él es un Dios plural, Él es Padre, Hijo y Espíritu. Y si uno estudia profundamente la palabra, se da cuenta que Dios en Cristo se vuelve la iglesia. Dios en Cristo se vuelve la iglesia. Esos son secretos que los vamos a entender
de una manera más clara cuando lleguemos a Jesús llamado el Cristo, porque estamos desarrollando todas las generaciones y hemos venido una por una. Fulano engendró a Sutano, bla, 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 y luego llegamos a Jacob y Jacob engendró a José, y ahí en José estamos ahorita. Luego va a venir María, la esposa de José, la cual da a luz a Jesús llamado el Cristo. Y yo creo que usted ahora sí va a entender con más profundidad lo que es Cristo. Porque muchos hablan de Cristo y no saben ni quién es Cristo, hermano. Por eso Cristo le tuvo que preguntar a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque él les preguntó, bueno, ¿quién dice la gente? Ahí lo puede leer usted en Mateo 16. Él les preguntó, dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ya vieron que le contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que a lo mejor alguno de los profetas, porque los judíos creen en la reencarnación. O sea que los judíos creen en que una persona pudo aparecer hace 1000 años y ahora vuelve a aparecer como reencarnado. Bueno, no nos vamos a meter a problemas, no nos vamos a meter a explicar eso. Tal vez algún día Dios nos pone a estudiar todas esas cosas, pero por el momento lo que queremos entender es de que el Señor preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y el único que le atinó fue Pedro. Y tuvo que decirle el Señor, eso no te lo reveló carne ni sangre, lo cual significa, hermanos, que para entender a Cristo, nosotros no lo podemos entender por medio de enseñanzas bíblicas. No podemos decir quién es Cristo por medio de teologías, por medio de conceptos, hipótesis, teorías. No, mi hermano, no podemos. Dice el Señor a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Así es de que si nosotros no tenemos una revelación directa de Dios a nuestra intuición, a nuestro espíritu, nosotros nunca vamos a saber quién es el Hijo del Hombre. Aleluya. No, si no crea que es fácil, hermano. No crea que es fácil. Mire, fácil es, hey, dame 3 de asada y 2 de sesos y 1 de al pastor y otra de barbacoa, y enchílamelos bien porque a lo mejor me como otros 5 más. No, hermano, no es nada más de enchílame los tacos, ni como dicen en Centroamérica, esto no es de soplar y hacer botellas, no. Esto realmente es algo serio y algo en que nosotros debemos dedicarnos. Debemos de profundizarnos. Y quizá alguno me pregunte a mí, hermano pastor, pero ¿por qué hay que estudiar tanto? Es que somos eternos, hermano. Mire, el día que yo deje de estudiar la palabra, mi vida eterna va a ser interrumpida. Pero si yo continúo estudiando la palabra y estudiando la palabra y estudiando la palabra, yo estoy saboreando lo que es mi vida eterna. Y eso, para decir esto, me baso en la palabra misma, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tenemos una tarea grandísima, hermano, de conocer a Dios como Padre y de conocer a Dios como Hijo. Si nosotros no conocemos a Dios como Padre o como Hijo, no podemos darnos el lujo de decir que Mateo 28:19 se ha cumplido en nosotros. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, porque muchos creen que es el cristiano es enviado a bautizar gente en agua. Hermano, bautizar gente en agua, eso, olvídese, hay sectas y hay tantos grupos que miles de personas aún se los llevan hasta Jerusalén para bautizarlos en el río Jordán. Porque hay sectas que no creen que hay que bautizarse en cualquier lugar si no es en el río Jordán. Aunque Naamán ni quería meterse a ese río porque decía ese río estaba sucio. Bueno, no me voy a meter a problemas, o más bien dicho, sí me meto en problemas. Ya me he metido en tantos problemas porque yo los meto a ustedes a cosas que algunos de ustedes ni siquiera se las han imaginado, jamás. Gracias a Dios por ello, y entonces por eso estoy con esta carga en esta mañana. Solo míreme cómo estoy. A veces mi esposa dice, hoy amaneciste hiperactivo. De por sí ya saben que el hermano Carrillo es una persona hiperactiva. Padezco de
La presión, desde que soy jovencito, yo era un hiperactivo, hipertencioso. Sí, a mí me palpita el corazón un poquito más rápido que a todos ustedes. Sabrá Dios cuánta vida me va a dar, yo no sé. Pero de todas maneras yo no le tengo miedo a la muerte. Cuando el Señor me diga, vente, mijo, me voy. Y nadie me va a poder detener. Pero mientras Él me diga, estate ahí vos, aquí estoy y estoy instruyendo al pueblo de Dios. Porque a mí Dios me escogió para instruirlo a usted, que es humilde, por supuesto. El que no es humilde no tiene negocios con el hermano Carrillo. El que no es humilde no lo va a oír al hermano Carrillo. Va a decir, ese hombre está loco. Ese hombre no sabe lo que está diciendo. Mire cuántas veces me critican. Cada día estás peor, me dijo uno. Aleluya. Cada día estoy peor. Y sí, hermano, cada día estoy peor. Estoy más preocupado que nunca. Saludos, Romy. Saludos, Romy. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces hoy voy a entrar al punto número 2. ¿Se acuerdan del punto número 1? La traición. Ayer les hablé de lo que es traicionar. Hermanos, traicionar es un asunto serio. Traicionar es menospreciar. Es no darle valor a las personas. Y les dije que, ojo, ojo, porque lo que nos da valor a los cristianos es Cristo. Y por eso Cristo dijo un día, el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Acuérdese que Él dijo que Él tiene lugar en el reino preparado desde la fundación del mundo para todas las personas que ayuden a Israel y ayuden a la iglesia. Y fíjese que esas no son personas que fueron escogidas desde antes de la fundación del mundo. Lea cuidadosamente Mateo 25 y va a ver que Dios tiene reino preparado para personas desde la fundación del mundo, que son personas que van a entrar al reino. Ellos vienen viajando en los lomos de toda su familia y no son cristianos. No son cristianos. Ellos son personas que han viajado en los lomos de personas para hacerle el bien a la humanidad. O sea que esto no es nada más de cortar con la misma tijera toda la tela, sino que hay que saber distinguir las estirpes, saber distinguir las clases de personas que Dios ha puesto aquí en esta tierra. Porque no solo somos los cristianos, hay personas mundanas netamente perdidas, y hay personas que vienen en los lomos de los humanos y van a heredar el reino. Van a heredar el reino como gente natural, gente buena, por decir así, entre comillas, porque nadie es bueno, pero todo el que le haga bien a Israel y todo el que le haga bien a la iglesia, todo el que le haga bien a Israel y a usted, mi hermano, que es cristiano, tiene parte en el reino. Bueno, si usted quiere entender todas estas cosas, tiene que oír unos 10 o 20 años al hermano Carrillo para que al fin agarre la onda. Pero hoy estamos hablando del punto número 2, que José fue entregado a prisión de muerte. José fue entregado a prisión de muerte. Mire, vamos a leer Génesis 39, y vamos a leer el versículo 20, pero mire, hoy está tan cargado de revelación divina el mensaje, que yo le pido por favor que no se distraiga. Concéntrese en lo que vamos a hablar hoy. Mire, dice el 39:20, y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Mire, el asunto de las cárceles, algunas personas no lo entienden. ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez que hay cárceles físicas? Cárceles. Mire, el presidente de El Salvador, Bukele, es muy famoso porque en 6 meses o en un año creo que hizo una cárcel para meter ahí a 40,000 delincuentes. O sea que las cárceles son parte del programa de Dios, pues. Algunos cristianos nunca se ponen a pensar en que los países todos tienen cárceles. Todos los países. Mire, un país sin cárcel
no va a poderse desarrollar jamás, porque resulta que en la soberanía de Dios, Dios también ha puesto el mal en esta tierra. No crea usted que solo el bien puso Dios en esta tierra. En esta tierra está el bien y está el mal. Por supuesto que está controlado por potestades espirituales, pero las cárceles son parte del programa de Dios. Algunos ni siquiera han descubierto para qué son las cárceles. Quiero que sepa usted que millones de cristianos han encontrado a Cristo en la cárcel. Ay, hermano Carrillo, ¿qué sucede con usted, hermano, que siempre me saca con un evangelio que no entiendo? No se preocupe. Ayer decía el hermano, el domingo decía el hermano Ernie que el hermano Carrillo le dijo un día, Pastor Ernie, if you don't understand something, don't worry. Yo le decía, dice, si usted no entiende algo, no se preocupe. Con el tiempo lo entenderá. Y él dice que por medio de esas palabras que yo le dije que si no entendía algo que no se preocupara, que él empezó a ver que la revelación es progresiva. Y es ciertísimo. Yo predico un evangelio de revelación progresiva. Es imposible darte en una hora todo el conocimiento de Dios cuando para conocer a Dios, recalco nuevamente, se necesita una vida eterna. Y por eso les referí Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en un nombre. Fíjese que bautizar en un nombre no es lo mismo que bautizar en agua. Bautizar en un nombre es bautizarlos en una persona. Los cristianos deben de estar bautizados en la persona del Padre, deben de entender bien quién es el Padre. No es bautizarse en agua, hermano, discúlpeme. Discúlpenme, pero la palabra de Dios no dice que es bautizarnos en agua, por lo menos en el contexto de Mateo 28, 19, dice bautizarlos en un nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ese bautismo muchos ni lo conocen, hermano. A otros les gusta más el bautismo en el nombre de Jesús. Pero note, aún el bautismo en el nombre de Jesús no se está refiriendo al bautismo en agua. Se está refiriendo al bautismo en una persona. Y eso es lo que muchos cristianos no entienden, hermano, que nosotros estamos en esta tierra para ser bautizados en una persona. ¿Acaso no dice bautizados en su muerte? ¿Acaso no dice que nos morimos junto con Él, que resucitamos junto con Él? No solo tenemos que estar bautizados en su muerte, tenemos que estar bautizados en su vida, en su resurrección, hermano. Nosotros tenemos que ser bautizados en hechos reales, no en cosas ficticias, no en cosas físicas. Nuestro reino no es físico, hermano. Todo lo de nosotros es espiritual. Por lo tanto, en nosotros deben de suceder cosas espirituales. Entonces ya usted creo que me va entendiendo, ¿verdad? Lo que es bautizarse en el nombre. Ningún cristiano que no sea bautizado en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu, podrá decir que está bañado, empapado y permeado de ese Dios triuno. No lo va a entender, no lo va a entender. Comenzando que todos los cristianos lo que tienen el bautismo es una fórmula. Unos usan la fórmula de yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu y lo meten a uno al agua. Otro dice, yo te bautizo en el nombre de Jesús para perdón de tus pecados. Pero ellos ni siquiera saben lo que están haciendo, hermano. En serio, discúlpenme todos. Pero como dijo mi hermano Ernie, cuando el hermano Carrillo me compartió a mí la palabra de Dios, me botó todas mis estructuras teológicas. Hermano, esto que le estoy hablando bota todas las estructuras teológicas. Esto te lleva a la zona cero, dijo el hermano. Me gustó mucho la expresión que él usó. Dice el hermano, ¿no dice por inmersión en el agua? Claro que sí lo dice, pero no es algo sin realidad. Dime, hermano Pato Villa, si no han metido a un montón al agua y a los 6 meses, 7 meses están fuera de la iglesia. Dímelo, por favor, confírmalo, hermano Pato, porque tú me estás diciendo, no dice por inmersión en el agua.
Sí, pero ¿de qué te sirve que te metan por inmersión en el agua si no hay ninguna realidad en ti? Yo me acuerdo del hermano Watchman Nee, me dirijo a mi hermano Pato Vía. Dice, pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, es que no te estoy negando yo que la palabra de Dios tiene un aspecto objetivo, pues, doctrinal. Pero yo no quiero que te quedes en la doctrina, hermano, yo quiero que te vayas a la experiencia. El hermano Watchman Nee explica bien lo que tiene que ver con el bautismo en agua. Él dice que los cristianos son los únicos que cometen el homicidio de llevar a la gente al agua sin tener ninguna realidad. Juan el Bautista no metió al agua cualquiera, él dijo hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque muchos de nosotros metemos al agua, hermano Pato, muchos de nosotros metemos al agua personas que ni siquiera han nacido de nuevo. Imagínense meter al agua a alguien que no ha nacido de nuevo, solo lo estamos metiendo al agua para que se ahogue y no se ahoga, hermano. ¿Usted se atreve a enterrar vivo a alguien, hermano Pato? ¿Usted se atreve a enterrar, a sepultar a alguien vivo? Los cristianos sí se atreven, hermano. Por eso es que el hermano Watchman Nee nos explica y nos dice, cuando tú vayas a bautizar a alguien en agua, explícale que es su funeral, que lo va a meter al agua muerto. ¿No ve que hasta chiste hacen? Pues dice, ay, a ese cuando lo metieron a las aguas del bautismo, dice, no lo metieron con todo y cartera porque es un tacaño y un mezquino. Sí. Entonces, hermano, vamos, aquí estás escuchando un predicador que te mete a la realidad de las cosas. Yo no ando en las ramas, yo voy al tronco. Ya tantos años perdidos en una teoría y en una doctrina sin tener ninguna realidad interna, hermano. Eso no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio, hermano, es cuando la persona está convertida, verdaderamente va a ser una vencedora cuando Cristo regrese. De lo contrario, todos derrotados y al lloro y al crujir de dientes. Ahí está, mire, mi hermana María Teresa Cervantes Navarro dice, hay que morir. El hombre viejo tiene que morirse, hermano. El hombre viejo es sepultado en el bautismo, hermano, pero no vivo. Tiene que estar muerto. No sé si realmente me están captando, dijo aquel. Ay, 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 ¿verdad que le dije que hoy iba a estar muy bueno el asunto? Ya voy por la mitad, ya se me fueron 23 minutos y tengo que echarle ganas porque no quiero dejarlo sin la revelación de hoy. Usted tiene que comer pan fresco en esta mañana. Coma pan fresco, hermano. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo ahí en la cárcel. Ya sabe usted, ahora esa expresión tiene que tener sentido para usted porque a muchos de nosotros nos van a meter a la cárcel donde están los presos del rey. Tú eres un preso del rey. Tú has estado en cautividad, tú has estado en cárceles. Pero en esas cárceles tú eres un preso del rey. Por eso te dije que en las cárceles se han convertido millones de personas. Hay personas que si nunca fueran a la cárcel, literal, nunca se convirtieran a Cristo. Nunca hubieran venido a Cristo si ellos no hubiesen ido a una cárcel donde les tocó pagar sus penas por los delitos civiles que cometieron. Y ahí encontraron a Cristo. Las cárceles son para que la gente encuentre a Cristo. Que Dios bendiga a esas personas que están desarrollando los ministerios en la cárcel. Y yo sé que Jorgito Rojas me va a decir, amén, hermano Carrillo, porque Jorgito Rojas conoció a Cristo en una cárcel. Uf. Mire, cuando los presos del rey llegan a la cárcel, Dios los encuentra. Porque algunos presos del rey tienen que estar presos, valga la redundancia, para poderlos encontrar. Y aquí tenemos un tipo, pero grandioso, hermano. José es tipo de Cristo yendo a una prisión. Pero vamos a entender, pues, el meollo de esta enseñanza, pues. Perdone que hoy le hablo así. José estuvo con dos criminales.
Mire, las cárceles, vuelvo a repetirle, en las cárceles se encuentra Cristo. Ahí José estuvo con dos criminales. Igual que el Señor en la cruz, con dos criminales. Esa era la cárcel de Cristo. Cristo fue a la cárcel. ¿Cuál fue la cárcel de Cristo? La cruz del Calvario, hermano. Y ahí en la cruz del Calvario se encontró con los dos criminales. Uno, usted sabe la historia, hermano, si eso está en Lucas. Está en Lucas, ahí puede leerlo usted en el Evangelio, puede leer que Cristo tenía dos criminales a su lado. Uno que se burlaba de él y decía: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y bájanos a nosotros, líbranos. Y el otro le decía: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea que uno era preso del rey. El ladrón, que todos le llaman bueno, entre comillas, era un preso del rey. Estaba en la cárcel del rey. Ahí estaba el rey preso, hermano. Aleluya. Entonces yo creo que usted puede darse cuenta de lo que sucedió. Nos lo relata la palabra. Leamos un poquito en el 40 del 1 al 23. 40 del 1 al 23 dice: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Qué casualidad, ¿verdad? Que estaban en la cárcel por 3 días, como Cristo, 3 días y 3 noches en la cárcel de la muerte. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saque de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón,
mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Usted sabe que esta es una metáfora, usted sabe que esta es una parábola, usted sabe que esta es una fotografía para enseñarnos cómo fue que Cristo iba a ir a la cruz, a la cárcel, al calabozo, sí, a la mazmorra. Fíjese que al igual que Cristo fue traicionado, fue puesto en prisión de muerte. Porque así dice la Biblia que Cristo fue puesto en prisión de muerte. Vamos a Hechos 2:23. Hechos 2:23. Oh, hermano, mire, vamos a entender algo bien lindo en esta mañana. Hechos 2:23. Dice aquí en Hechos 2:23. Dice, a este, o sea, hablando de Cristo, aquí está Pedro hablando de Cristo y dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Fíjese pues, la cárcel es soberana. La cárcel, hermano, es Dios el que la produce. Si Dios no hubiera producido esta cárcel para José, que era íntegro y era inocente, entonces no hay forma de entender la forma en que Cristo fue a la muerte, un inocente. Y espéreme, ahorita vamos a entrar a la interpretación correcta de estos pasajes, porque resulta que en el Nuevo Testamento no se dan detalles. En el Nuevo Testamento no se dan detalles de muchas cosas. Nosotros tenemos que estudiar el Antiguo Testamento para entender los detalles y los secretos de Dios con sus tratos con nosotros. Porque fíjese que yo sé que quizá usted nunca ha oído un mensaje de estos, porque ahorita vamos a hablar de Cristo como José, porque la vida de José interpreta todo lo que Cristo pasó. Así como José fue a la cárcel del rey, así también Cristo estaba en la cárcel del rey, y así como Cristo produjo el incidente del copero y el panadero, dos delincuentes, pero uno es perdonado y el otro es condenado, así lo mismo produce en la cárcel del rey a los dos presos, a los dos ladrones, uno es vindicado, el otro es ajusticiado. Así que la palabra de Dios es perfecta, tiene su paralelismo, tiene su interpretación correcta, no hay necesidad de teologías complicadas para poder entender el propósito de Dios. Por eso yo soy un ferviente opositor a todos esos varones que en vez de ayudar a la gente a entender la Biblia, se la complican y a la gente pobrecita, turbada y endrogada y borracha, ya no entiende la palabra de Dios. Aquí estamos para entender la palabra de Dios. Mire, vamos a leer desde el 39:7, porque el remita que le quiero dar hoy es bien bonito. Mire, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Fíjese, pues aquí vamos a ver a una adúltera. Ya usted sabe por dónde va el rumbo de este asunto. Aquí vamos a ver a una fornicaria. ¿Se acuerda, verdad, de su origen, verdad, mi hermano Iglesia? Eclesia. ¿Te acuerdas que venimos de una fornicación? Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Aquí, hermano, hay una revelación profundísima, hermano, de cómo es tentada la iglesia. Fíjese, cómo es tentada la iglesia. No hay otro mayor que yo en esta casa, dice José, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Nótese pues que la fornicaria es la mujer. José no es fornicario. Por cuanto tú eres su mujer,
¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella, aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, lo agarró de su ropa. Fíjese pues, no estoy hablando de una camisa y un pantalón, hermano. No estoy hablando de una camisa y un pantalón. Ellos no se vestían como nosotros. Ellos se vestían con una túnica. Pues esta mujer, mire su astucia. Como él no se quería acostar con ella, lo agarró de su túnica y se la quitó. ¿Habías pensado tú en eso, hermano? ¿Habías pensado? Mira, dice, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Mira lo que hace Cristo. Mira lo que hace Cristo. Mira por qué Cristo fue a parar a la cárcel. Porque resulta que la mujer adúltera descubrió la desnudez de su siervo José y lo quiso usar para su fornicación. Pero qué lindo, hermano. Qué lindo. Mire, este punto es maravilloso porque aquí hay un mensaje profundísimo para la iglesia. Y yo sé que los siervos de Dios, sus sentidos les trabajan, porque Dios a mí solo me usa para inquietar. Dios a mí solo me usa para que usted se vaya metiendo. Eso es todo lo que hace el hermano Carrillo, inquietarlo, meterlo, y Dios resulta hablándole. El hecho de que José haya huido y dejado su vestidura en las manos de una fornicaria es muy significativo. Porque si usted estudia conmigo la Biblia en una forma seria, usted se va a dar cuenta que Dios nos ha dado una ciencia para interpretarla. Se llama axiomática. La ciencia que estudia todas las figuras y señales, no solo de la Biblia, sino de todo el mundo, de todo el universo. ¿Qué es la vestidura, hermano, en la Biblia? ¿Qué representa la vestidura para nosotros los cristianos? ¿Qué representa? Si usted estudia seriamente, usted se va a dar cuenta que en la Biblia el vestido es la justificación. De hecho, la Biblia refleja que hay dos vestidos para el pueblo de Dios. Hay un vestido objetivo que es Cristo, por eso hay una parábola del hijo pródigo que lo visten, pero también hay un Salmo 45 que dice que hay una vestidura con bordados y que aparece al final de la Biblia como una vestidura de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Así que el vestido en la Biblia representa justicia. ¿Cómo es posible que José, estando en una situación de muerte, en una situación tan delicada, prefiere dejarle sus vestidos a una fornicaria a caer con ella? Eso es maravilloso. Con el permiso de ustedes. Mira cómo te llega tu justicia, mi hermano, porque muchos de nosotros hemos leído que Cristo es nuestra justicia, pero que también dice la Biblia que nosotros nos volvemos justicia de Dios, porque el objetivo de Cristo es vestirnos. ¿Sabes qué le está diciendo José a la mujer de Potifar? Quédate con mis vestidos, los vas a necesitar, porque la que está desnuda eres tú. Y aunque a mí me toque huir desnudo, porque yo voy a salir con vergüenza de aquí, y me van a agarrar y me van a meter preso. Hermano, piensa en la desnudez de Cristo, hermano. Piensa, por favor, en la desnudez de Cristo. ¿Has pensado en estos asuntos? Yo creo que nunca habías pensado en estos asuntos, pero Dios te hace pensar a través del hermano Carrillo. Él te revela la palabra.
¿Te has puesto a pensar de que Cristo fue crucificado desnudo, hermano? ¿No dice la Biblia que allá abajo estaban los soldados jugando con daditos para repartirse las vestiduras del Señor? Y vaya si no la necesitaban. Claro, necesitamos las vestiduras de Cristo. Mire, aún yo me quedo asustado, hermano, porque la Biblia dice, la Biblia, no el hermano Carrillo, no son inventos míos. Mire, vamos a Juan, Juan capítulo 20. Y usted se va a dar cuenta que Cristo todo el tiempo se despojó de sus vestiduras para cubrirte a ti. Por eso la mujer sabia cubre a sus hijos con vestiduras dobles. Aleluya. Oh, profundidad de las riquezas. ¿Quién entendió la mente de Dios, hermano? ¿Quién entendió la mente de Dios, hermano? Capítulo 20 de Juan. Lea conmigo el versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él. Está hablando de la carrera que se echó Juan con Pedro para llegar a la tumba el día de la resurrección. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario, fíjese, que había estado sobre la cabeza de Jesús. O sea que hay lienzos y hay sudario. Cuando el Señor resucitó, en la tumba se quedaron los lienzos y el sudario, y lo dejó enrolladito y bien ordenadito. ¿Te has puesto a pensar entonces en la desnudez de Cristo, hermano? Y fíjate que esa revelación divina está desde Génesis. Dice que Adán, cuando le hizo caso a su esposa y pecó, se dio cuenta que estaba desnudo. O sea que Dios es capaz de perder sus vestidos con tal de salvarnos. Mira qué clase de Dios tienes, que prefiere Él llevar la vergüenza. Porque la desnudez es vergüenza, hermano. Tú sirves a un Dios que se despojó hasta de su propia vestidura. ¿No dice la Biblia dejando su trono de gloria? ¿No dice la Biblia, hermano, todo lo que Cristo ha hecho por ti? Hermano, Él salió corriendo de aquel lugar y tuvieron que verlo correr desnudo, hermano. ¿Y qué le pasa a esta mujer? Pues él me quiso abusar. Y miren, y él tan lindo, tan bello, tan precioso, se deja capturar. Y no se pone a discutir, no se pone a reclamar. Ella es la culpable, ella es la que quería acostarse conmigo. No, dice que él enmudeció y como cordero fue llevado al matadero. Él fue llevado a la cruz del Calvario para morir, y él mismo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo por el rescate de los pecadores. Oh glorioso Salvador, oh glorioso Redentor, nuestro Rey. Ahora estás entendiendo la palabra. Esos detalles no los encuentras tú en el Nuevo Testamento. Todos los detalles para que tú entiendas cómo se debe de servir a Cristo por gratitud y por el amor tan grande que tuvo para con nosotros, está en detalles escondidos en el Antiguo Testamento. Él fue metido a la cárcel. Fue metido a la cárcel. Él llegó desnudo a la cárcel. La cárcel es el infierno, hermano. Él llegó desnudito a la cárcel. ¿Te puedes imaginar? Porque algunos creen que Cristo, cuando resucitó, andaba otra vez con su túnica. No. Cuando Él resucitó, Él adquirió una vestidura gloriosa. Por eso dice Claudia Pacheco: ¡oh glorioso Salvador! ¡Oh glorioso Redentor! Él regresó con la misma gloria que tenía. Él recuperó sus vestidos. Él recuperó sus vestidos, pero sus vestidos en el estado de inocencia. Allá después de la zona cero, más allá de la cortina, allá en la esfera espiritual, Él se despojó para venirse
Por eso es que el salmista dice, desnudo vine a esta tierra, desnudo vine y desnudo me voy. Sí, pero el salmista en sus salmos toca de nuevo la necesidad de la vestidura, porque Cristo es el que nos viste, hermano. Nosotros regresamos y retornamos a la vida del Espíritu vestidos de Cristo, porque no hay otro vestido para regresar. Por eso el hijo pródigo, cuando vino, venía desnudo espiritualmente hablando, y por eso le pusieron un vestido nuevo. Él venía desnudo a los ojos de Dios. Debido a su vida mala que llevó, él estaba desnudo. Entonces, yo creo que gracias a Dios has entendido en este día, que José fue entregado a prisión de muerte. José fue entregado a prisión de muerte, pero Cristo fue confirmado en la prisión de muerte, porque no se quedó ahí en la muerte, regresó al tercer día y regresó junto con aquellos que habían sido condenados. Aleluya. Rechazado por sus hermanos, vendido a su pueblo y eventualmente echado a la prisión. Yo espero que Dios abra tus ojos en esta mañana y que puedas ver que Cristo es tu justicia. Estás vestido, hermano, ya estás vestido. Justificados pues por la fe se puede interpretar vestidos pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Y ahora, ¿qué sucede? Ahora debes de dejar que Dios borde tu vestido. Porque el vestido para regresar tiene que regresar bordado para ser vencedores. Ahora, si no te dejas bordar el vestido porque ya te justificaron, ya tienes tu iniciación, ya por fe el Señor te inició, ahora tienes que dejar que Él borde tu vestido. Lee el Salmo 45 y luego lee Apocalipsis, donde dice que la iglesia como vencedora se vestirá de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas. O sea que el vestido no es solamente objetivo, el vestido es también subjetivo. El vestido tiene que mostrar el bordado que Dios le está haciendo ahora para que tú regreses a tu estado original, glorioso igual que Cristo. Desnudos del viejo hombre, pero revestidos del nuevo hombre. Aleluya. Como Cristo. Cristo aquí dejó los lienzos. Cristo aquí dejó el manto. Cristo aquí dejó todo lo que es físico, aquí se queda. Allá regresa lo que le pertenece a los cielos. Tenemos un llamamiento celestial. Hebreos capítulo 3 dice que somos nosotros los que tenemos un llamamiento celestial. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Dios te bendiga, y si Dios nos da la vida, continuamos mañana. Que Dios te guarde. Despídete, por favor. Despídete, por favor. Perdón. Despídete, mi hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre.